¿Alguna vez se han preguntado qué ocurre en los momentos finales de una vida, cuando el velo entre este mundo y el siguiente parece más delgado? Hoy vamos a sumergirnos en un testimonio que desafía la lógica y conmueve el alma. Imaginen a un paramédico, un hombre acostumbrado a la crudeza de la vida y la muerte, a la emergencia, al dolor y a la desesperación. Un profesional cuya vida transcurre entre sirenas, salas de urgencias y la implacable realidad de la medicina. Pues bien, este paramédico, que estuvo presente en la habitación de Carlo Acutis, el joven que hoy conocemos como el ciberapóstol de la Eucaristía, reveló una percepción, un sentimiento que lo marcó para siempre. ¿Qué pudo percibir este paramédico en la habitación de un joven a punto de fallecer que lo conmovió tan profundamente que rompió con años de escepticismo y experiencia clínica? Este hombre, al que por respeto a su privacidad no nombraremos, llevaba décadas en el servicio de emergencias en Italia. Sus manos habían sostenido a innumerables víctimas de accidentes. Sus ojos habían visto el último aliento de ancianos y jóvenes por igual. Su mente había procesado la agonía de familias enteras. Era un profesional de los pies a la cabeza, una máquina bien engrasada de diagnóstico rápido y acción decisiva. Para él, cada caso era un conjunto de síntomas, una patología que requería una intervención específica. La fe, la espiritualidad, eran conceptos ajenos a su quirófano mental. Su mundo era el de la ciencia, lo tangible, lo verificable. Las emociones, aunque presentes, debían ser canalizadas para no interferir con la labor vital. Pero la historia de Carlo Acutis no es la de un paciente cualquiera. Carlo, un joven italiano de Milán, nacido en 1991, fue beatificado por la Iglesia Católica el 10 de octubre de 2020. Su legado es extraordinario, un adolescente con una pasión desbordante por la Eucaristía, que utilizó sus habilidades informáticas para evangelizar en Internet, creando con una exposición virtual sobre milagros eucarísticos. Un joven que, a pesar de su corta vida, dejó una huella imborrable, convirtiéndose en un faro de fe para la juventud moderna. Su historia es ya de por sí impactante, pero lo que estamos a punto de descubrir a través de los ojos de este paramédico añade una capa de misterio y profundidad asombrosa. La llamada llegó una tarde de octubre de 2006, una emergencia médica habitual, un adolescente con síntomas graves. El paramédico tomó el teléfono, escuchó los detalles rápidamente y activó a su equipo. El pitido de la sirena, el tráfico cediendo el paso, la adrenalina acostumbrada. Nada en ese momento le indicaba que esa sería una de las llamadas más significativas de su carrera, una que trascendería los límites de su comprensión científica. Él esperaba lo de siempre, un hogar en pánico, un paciente asustado, la lucha contra el tiempo. Al llegar a la residencia Acutis en Milán, el ambiente en la casa no era el que solía encontrar en situaciones de crisis. Sí, había preocupación, por supuesto, una angustia palpable en los rostros de los padres de Carlo, pero también había algo más, una serenidad inusual que el paramédico no pudo descifrar de inmediato. Se centró en su trabajo, evaluando a Carlo, un joven de 15 años cuyo cuerpo estaba siendo rápidamente consumido por una leucemia fulminante. El diagnóstico era claro, la situación crítica. Sus ojos profesionales le decían que el tiempo se agotaba, pero sus sentidos, más allá de lo clínico, percibían una extraña quietud, casi una paz, que desafiaba la gravedad de la situación. La urgencia médica se mantenía, pero algo en el aire de la habitación, en los ojos de los familiares, en la propia presencia de Carlo, comenzaba a sembrar una semilla de asombro en su mente entrenada. Si esta historia les ha tocado el corazón y desean profundizar en el misterio que rodea los últimos días de Carlo Acutis, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. No querrán perderse las revelaciones que están por venir. El estado de Carlo Acutis se deterioraba rápidamente. Una leucemia fulminante arreciaba en su joven cuerpo. Desde una perspectiva puramente médica, la situación era sombría, casi desesperada. Los análisis de sangre mostraban un conteo anómalo de glóbulos blancos que se disparaba sin control. Sus órganos internos comenzaban a sentir el embate de la enfermedad y la fiebre persistente era un indicador de una batalla perdida. El paramédico, con años de experiencia en salas de emergencia y traslados críticos, reconocía los signos inequívocos de una progresión terminal. Había visto esto cientos de veces. Los protocolos dictaban una serie de acciones urgentes, pero en su fuero interno sabía que estaban luchando contra un enemigo implacable, casi invencible en un cuerpo tan joven y frágil. La ciencia ofrecía pocas herramientas cuando la enfermedad tomaba tal velocidad y virulencia. Sin embargo, a pesar de la gravedad implacable del cuadro clínico, una anomalía se manifestaba en Carlo, algo que desafiaba la lógica médica y la experiencia del paramédico. Normalmente, en casos de leucemia avanzada, especialmente en adolescentes, el miedo y la desesperación
eran compañeros constantes. El pánico en los ojos del paciente, la angustia, el dolor, la frustración por una vida truncada. Pero en Carlo no había nada de eso. No se vislumbraba ni rastro de terror o resentimiento. En su lugar, el paramédico percibía una serenidad profunda, casi sobrenatural, que inundaba la habitación del joven. No era una resignación apática, sino una calma activa, una paz inquebrantable que no encajaba con el dolor evidente que su cuerpo experimentaba. En un momento de lucidez fugaz, cuando el paramédico ajustaba su vía intravenosa, Carlo abrió los ojos. No había lágrimas ni lamento en su mirada. En cambio, le regaló una sonrisa tenue, apenas perceptible, pero cargada de una paz que el profesional jamás había encontrado en un moribundo. Fue un gesto breve, un atisbo de algo indescriptible. El paramédico hizo un esfuerzo consciente por mantener su profesionalismo, por no dejarse influenciar por lo que consideraba un posible efecto de la medicación o un delirio propio de la fiebre. Sin embargo, esa imagen, esa sonrisa en medio de una tormenta de enfermedad, se grabó en su memoria de una manera que pocas escenas clínicas lo habían hecho. Era perturbadoramente pacífica. El entorno familiar de Carlo contribuía a esta atmósfera inusual. Los padres de Carlo se movían alrededor de la cama de su hijo con una fe inquebrantable que el paramédico no podía comprender del todo. Había dolor en sus ojos, sí, la angustia natural de ver a su hijo desvanecerse, pero también una aceptación profunda, una especie de paz que contrastaba visceralmente con las reacciones histéricas o el negacionismo que solía presenciar en otras familias en situaciones similares. No había recriminaciones, solo oraciones susurradas y un amor palpable que llenaba el espacio. Se aferraban a su fe como un ancla en medio de la tempestad, y esa fe parecía irradiar, contagiando la calma que rodeaba a Carlo. Internamente, el paramédico comenzaba a cuestionar sus propias experiencias. Con más de una década en el servicio, había sido testigo de la muerte en todas sus formas, desde accidentes traumáticos hasta enfermedades terminales. Había visto la desesperación, la rabia, el terror, la tristeza inconsolable. Pero esta no era una muerte ordinaria. La atmósfera en la habitación de Carlo trascendía lo puramente clínico. Había algo más, una capa invisible de significado que su mente científica luchaba por descifrar. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia que no podía identificar, pero que innegablemente sentía. Su escepticismo profesional, su armadura de objetividad, empezaba a resquebrajarse ante una realidad que parecía operar bajo reglas diferentes. Este joven lo estaba obligando a mirar más allá de lo que la ciencia podía explicar. El agotamiento, una constante compañera en su profesión, se acentuó en ese instante, pero la adrenalina aún bombeaba. Las alarmas de los monitores comenzaron a emitir sonidos más urgentes, una melodía lúgubre que indicaba el inminente final. La condición de Carlo empeoraba drásticamente, una caída en picada que los médicos habían previsto, pero que siempre resultaba devastadora de presenciar. Los esfuerzos del equipo médico se intensificaron, una danza frenética de compresiones, inyecciones y ajustes en los equipos, pero en sus rostros se reflejaba una verdad ineludible. El desenlace era inminente. El paramédico, acostumbrado a este tipo de situaciones, sentía el peso de la impotencia, sabiendo que la ciencia había llegado a su límite. En medio de ese caos controlado y la cruda realidad de la medicina de emergencia, ocurrió algo que desafió toda su experiencia y lógica. No fue un fenómeno visible o audible en el sentido convencional, fue más bien una sensación expansiva, una luz que no emanaba de ninguna fuente física, sino que parecía llenar cada rincón de la habitación. No era el resplandor de una lámpara, ni el reflejo de la luz exterior, era una claridad interna, una presencia indescifrable que se manifestó con una sutileza abrumadora. Se sintió como si el aire mismo se hubiera densificado con una energía diferente, una que era a la vez inmaterial y profundamente palpable. Era una serenidad tan intensa que eclipsaba el sonido estridente de los aparatos y la tensión de los profesionales. Carlo, ajeno al frenesí médico que lo rodeaba, o quizás por encima de él, parecía percibir esta misma luz. Sus ojos, antes nublados por el dolor y la debilidad, se abrieron con una lucidez asombrosa. Su mirada se fijó en un punto más allá de los presentes, más allá de las paredes de la habitación. No había miedo en esa expresión. En cambio, sus rasgos demacrados se iluminaron con una mezcla de asombro, curiosidad y una alegría serena
que el paramédico nunca había visto en los ojos de un moribundo. Era como si estuviera viendo algo extraordinario, algo hermoso que solo él podía percibir. Sus labios pálidos esbozaron una sonrisa débil, pero radiante, dirigida a ese punto invisible en el espacio. El paramédico, un hombre de ciencia, con los pies firmemente plantados en la realidad empírica, sintió cómo su escepticismo inicial se tambaleaba. Su mente buscaba una explicación lógica, un efecto de la medicación, una alucinación por privación de oxígeno, pero ninguna de esas teorías cuadraba con la pureza y la intensidad de lo que estaba presenciando. Experimentó una mezcla de asombro y un temor reverencial, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado que no le correspondía. Sus sentidos, acostumbrados a la fría objetividad de la medicina, empezaron a captar algo que trascendía lo puramente físico, algo que se sentía espiritual. La atmósfera en la habitación ya no era simplemente la de un hospital improvisado en casa, sino la de un umbral. Y no, Tasimino, finalmente, el inevitable momento llegó. Después de un último esfuerzo inútil de reanimación, los monitores emitieron un tono largo y continuo, el sonido inconfundible del fin. El médico al mando declaró la hora del deceso. Un silencio que no era meramente la ausencia de ruido descendió sobre la habitación. Era un silencio denso, una quietud profunda que se sentía plena, casi cargada de un significado. No había el lamento desgarrador que a menudo acompañaba a la muerte. La familia de Carlo, aunque visiblemente afligida, mantenía una compostura extraordinaria, como si también ellos hubieran sido tocados por esa luz, por esa paz inquebrantable que había inundado la habitación en los últimos instantes de Carlo. El paramédico se sintió como un intruso en un momento de trascendencia que iba más allá de su comprensión profesional y personal. Tras verificar el triste desenlace y declarar oficialmente la muerte de Carlo, el ambiente en la habitación, lejos de desplomarse en una desesperación caótica, mantuvo una extraña solemnidad. El paramédico sintió un profundo respeto, casi una reverencia por lo que acababa de presenciar. A pesar de la tristeza inmensa que embargaba a la familia, había una ligereza inusual, una paz que se negaba a ser eclipsada por el dolor de la pérdida. Era una contradicción que su mente racional luchaba por comprender. La madre de Carlo, con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas, se acercó a su hijo y le acarició el cabello con una ternura que parecía trascender el momento más allá de la mera despedida. Había aceptación y una fe inquebrantable en esa mirada, algo que el paramédico, acostumbrado a los gritos y el colapso emocional, nunca había visto antes. El viaje de regreso a la base fue inusualmente silencioso para el paramédico. Por lo general, estos trayectos estaban llenos de comentarios técnicos, de descompresión después de un caso difícil, pero esta vez las palabras parecían superfluas. Su mente científica, entrenada durante décadas para analizar y categorizar cada síntoma, cada reacción, cada evento, giraba incansablemente, intentando encontrar un patrón, una explicación lógica a lo ocurrido. La serenidad de Carlo, esa luz o presencia que había llenado la habitación, la expresión de asombro y alegría en el rostro del joven en sus últimos instantes, nada de eso encajaba en los protocolos médicos ni en la fría lógica de la patología. Había experimentado incontables muertes, algunas pacíficas, otras agónicas, pero ninguna, absolutamente ninguna, se había parecido a esta. La imagen de los ojos de Carlo, fijos en un punto invisible, con esa sonrisa luminosa, se grabó a fuego en su memoria, negándose a ser archivada como un caso más. Una curiosidad que trascendía lo profesional comenzó a arraigarse en su interior. En los días siguientes, impulsado por una necesidad casi imperiosa de comprender, el paramédico empezó a investigar sobre Carlo Acutis. Utilizó su tiempo libre para leer noticias, artículos y testimonios. Descubrió la fascinante historia de un adolescente italiano con una fe inquebrantable, un amor desmedido por la Eucaristía y una visión pionera para evangelizar a través de Internet. Aprendió sobre su pasión por crear exposiciones virtuales sobre milagros eucarísticos y apariciones marianas, su dedicación a los más necesitados y su deseo de que todos conocieran la alegría de la fe. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que Carlo no era un joven ordinario,
era alguien cuya vida estaba marcada por una profunda espiritualidad, un propósito que iba mucho más allá de su corta existencia terrenal. Esta investigación se convirtió en un contraste aún más marcado con sus propias experiencias. El paramédico había presenciado cientos de muertes a lo largo de su carrera. Recordaba el miedo en los ojos de los ancianos, la desesperación de los jóvenes, la negación de los familiares. Había visto la tristeza, la rabia, la confusión y, en ocasiones, una resignación silenciosa. Pero nunca, en ninguna de esas ocasiones, había sentido esa paz abrumadora, esa presencia inexplicable que había permeado la habitación de Carlo. La muerte de Carlo no fue solo el cese de una función biológica, fue un evento que parecía abrir una ventana a algo más grande. La tranquilidad y la presencia que había sentido eran únicas, exclusivas de ese espacio y ese momento. No era un truco de la mente ni una fatiga emocional, era una convicción interna, una certeza que, aunque inarticulada, se había instalado en lo más profundo de su ser. Su escepticismo profesional, su armadura racional, había sido perforado por una pequeña, pero persistente, semilla de duda. Se dio cuenta de que no solo había estado presente en la muerte de un paciente, sino en la transición de un alma excepcional. La experiencia lo había transformado en una manera silenciosa, pero irreversible. La experiencia en la habitación de Carlo, tan alejada de cualquier otra que hubiera vivido, dejó al paramédico con una inquietud profunda. Acostumbrado a la muerte como un hecho biológico, final e irreversible, lo que presenció con Carlo Acutis fue algo distinto, algo que su formación académica no podía explicar. Las muertes que había visto siempre se asociaban con el dolor, la desesperación, la pérdida, la resistencia, pero la de Carlo estuvo impregnada de una serenidad incomprensible, de esa luz y esa alegría final. Este contraste demoledor lo impulsó a una búsqueda personal, no solo de respuestas, sino de un sentido más profundo. No era un hombre de fe, su vida profesional se había edificado sobre la lógica y la evidencia tangible, pero ahora algo en su interior se había resquebrajado, dejando entrar una duda, una pregunta que resonaba sin cesar. ¿Qué fue aquello? Se encontró a sí mismo en los días y semanas posteriores, sumergido en una investigación que iba más allá de lo meramente profesional. Buscó información sobre Carlo, sobre su vida, sobre lo que lo hacía tan especial. Descubrió una historia que lo fascinó, un joven con una fe inquebrantable, un prodigio de la informática que usaba sus habilidades para evangelizar, creando un museo virtual de milagros eucarísticos. Leyó testimonios, vio videos, se empapó de la vida de este adolescente italiano que había muerto tan joven, pero que había dejado una huella tan profunda. Cuanto más aprendía sobre Carlo, más se daba cuenta de que lo que había percibido en aquella habitación no era una alucinación ni un producto del cansancio, era una extensión de la vida de Carlo, de su profunda conexión con lo espiritual. El legado de Carlo Acutis comenzó a desvelarse ante sus ojos con una magnitud asombrosa. Conoció los milagros atribuidos, las historias de personas transformadas por su intercesión. Descubrió cómo había sido beatificado por la Iglesia Católica, reconociendo oficialmente la santidad de una vida tan breve. Esta revelación no solo le proporcionó contexto a su experiencia, sino que también comenzó a transformar su propia perspectiva de la vida y la muerte. Su escepticismo, esa armadura que lo había protegido durante años de las incertidumbres de la existencia, empezó a ceder, a abrirse a la posibilidad de que existieran realidades que trascendían lo material, lo que se podía ver y tocar. La experiencia en la habitación de Carlo, combinada con su estudio posterior, forjó un cambio interno profundo en el paramédico. Él ya no veía la muerte simplemente como el cese de las funciones biológicas, ahora la consideraba también como un umbral, un pasaje. La imagen de Carlo, sonriendo con alegría ante lo invisible, se había grabado en su memoria, ofreciéndole una nueva lente a través de la cual ver el final de la vida. Su enfoque puramente científico, aunque seguía valorándolo, ahora venía acompañado de una nueva apertura a lo inexplicable, a lo milagroso, a lo sagrado. Finalmente, el paramédico llegó a una revelación. Lo que había percibido en la habitación de Carlo no fue un fenómeno médico, ni un truco de la luz, ni una manifestación de su propia psique, cansada. Fue una manifestación de algo espiritual, sí, una paz o presencia divina que verdaderamente acompañó a Carlo en sus últimos momentos. Era como si una parte del cielo hubiera descendido a la tierra en aquel pequeño dormitorio de Milán para acompañar a un alma pura en su tránsito. Esta conclusión, aunque carecía de pruebas científicas,
resonaba con una verdad innegable en su corazón y en su mente. Era la única explicación que realmente le daba sentido a todo lo que había presenciado, la única que lograba acallar la inquietud y transformarla en una serena aceptación. La muerte de Carlo Acutis no fue solo un evento médico, fue un eco de lo eterno, y el paramédico, un testigo inesperado de ello. La experiencia no solo modificó su percepción de la muerte, sino que reconfiguró por completo su propia existencia, marcando un antes y un después en su trayectoria personal y profesional. Él, el paramédico escéptico y metódico, descubrió que la vida, a pesar de sus tragedias inherentes, poseía una profundidad y un propósito que antes le eran ajenos. La visión de Carlo, muriendo con una sonrisa de paz, disolvió capas de cinismo acumuladas a lo largo de años de confrontar el sufrimiento humano. Comenzó a ver cada vida, cada emergencia, cada ser humano, no solo como un caso clínico, sino como una historia, un universo de experiencias y potencial. Esta epifanía no lo convirtió necesariamente en un hombre devoto de la noche a la mañana, pero sí abrió en él una profunda apreciación por lo espiritual, por aquello que escapa a la medición y a la razón pura. Empezó a buscar un sentido más allá de lo tangible, a cuestionar la finalidad de todo, a mirar las estrellas no solo como conglomerados de gas, sino como un recordatorio de la inmensidad y el misterio del cosmos. Su trato hacia los pacientes se volvió más empático, su voz más suave, su presencia más reconfortante. Ya no solo salvaba cuerpos, sino que intentaba ofrecer consuelo al espíritu, un eco de la serenidad que había percibido en los últimos momentos de Carlo. Decidió compartir su historia a pesar de la incredulidad que sabía que podría generar en un mundo dominado por la lógica y el materialismo. Era consciente de que sus palabras podrían ser desestimadas como fantasías de un hombre extenuado o como una exageración emocional. Sin embargo, sentía una necesidad imperiosa, casi una obligación moral, de relatar lo que había presenciado. No buscaba fama ni reconocimiento. Su único motor era la convicción de que había sido testigo de algo extraordinario, algo que merecía ser contado. Quería que esta experiencia, tan íntima y transformadora para él, pudiera resonar en otros, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la muerte, la fe y la existencia misma. Para él, ocultar esta vivencia sería como apagar una luz que había iluminado un camino en su propia oscuridad interna. La historia de Carlo y lo que él, el paramédico, percibió en esa habitación se convirtió en un faro de esperanza, un mensaje potente sobre la trascendencia y la posibilidad de encontrar una paz inquebrantable, incluso frente a la muerte. En un mundo donde la muerte es a menudo temida, negada o enfrentada con desesperación, el testimonio de Carlo ofrecía una narrativa alternativa, la de una transición serena, de un encuentro, de una plenitud final. No era un mensaje sobre la negación del dolor, sino sobre la aceptación, sobre la fe que puede trascender el sufrimiento físico y la angustia existencial. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, puede haber una luz, una gracia que eleva el espíritu. Aunque el evento en la habitación de Carlo Acutis fue, sin duda, una experiencia única y profundamente personal para el paramédico, este llegó a creer que contenía una verdad universal. Sugería que, más allá de las creencias religiosas personales, hay algo en la experiencia de Carlo que puede resonar en todos, sean creyentes o escépticos. Hablaba de la fortaleza inherente del espíritu humano, de la capacidad de mantener la esperanza y la dignidad hasta el último aliento. Era una invitación a reflexionar sobre la posibilidad de una paz que va más allá de la comprensión terrenal, una que quizás todos anhelamos al final de nuestro viaje. La historia de un joven ordinario que encontró una paz extraordinaria, observada por un hombre que había visto demasiadas muertes como para ser fácilmente impresionado, se erigía como un testimonio de que incluso en nuestra fragilidad humana reside una chispa de lo divino, y que esa chispa puede brillar con mayor intensidad cuando se acerca el final. El paramédico cerró su relato con la firme convicción de que lo ocurrido en la habitación de Carlo Acutis no fue un incidente médico más, sino una de las experiencias más profundas y misteriosas de su vida. Aquel día, la visión de la muerte como un mero cese de funciones vitales se desdibujó para siempre. La huella de Carlo, de su paz inquebrantable y de la atmósfera luminosa que percibió, quedó grabada en lo más íntimo de su ser, transformando no solo su carrera, sino su propia existencia. Ya no veía la vida y la muerte a través del mismo lente pragmático y escéptico que antes. Emocionado, enfatizó que más allá de la ciencia,
de los diagnósticos y los pronósticos. Existen realidades que escapan a la comprensión humana. Son misterios que se revelan en momentos de extrema vulnerabilidad, como la transición de la vida a la muerte. La historia de Carlo, con esa serenidad sobrenatural que lo acompañó, se erigió para él como un testimonio viviente de esas realidades inmateriales. El paramédico expresó una profunda gratitud por haber sido testigo, por haber estado presente en un momento tan sagrado e íntimo que le abrió los ojos a dimensiones que su mente racional se había negado a reconocer. Fue un regalo inesperado, una bendición oculta en la tragedia de una muerte temprana. Dirigiéndose directamente al espectador, el paramédico invitó a una profunda reflexión sobre la vida, la fe, la muerte y el propósito que cada uno busca en su existencia. Sugirió que la historia de Carlo, contada a través de los ojos de un profesional acostumbrado al sufrimiento y al fin de la vida, ofrece una perspectiva única y poderosa. No es solo la historia de un joven beatificado, sino la de un alma que irradia una verdad universal sobre el significado de una vida vivida con profunda devoción y un amor desinteresado. Es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a considerar la posibilidad de que hay algo más grande en juego, un propósito trascendente que da sentido a cada respiración. El legado de Carlo Acutis, con su pasión por Jesús Eucarístico y su ingenioso uso de la tecnología para evangelizar, perdura y sigue inspirando a millones en todo el mundo. El paramédico, con la humildad de quien ha sido tocado por algo más grande que él mismo, se siente inmensamente honrado de haber sido parte de ese momento histórico, aunque solo fuera como un profesional de salud. Aquella experiencia le enseñó que a veces los mayores milagros no son aquellos que detienen la muerte, sino aquellos que transforman la vida de quienes la presencian. Su testimonio se sumaba ahora a la vastedad de relatos que confirman la santidad de Carlo, añadiendo una perspectiva inesperada y profundamente humana. Al final de su relato, el paramédico miró fijamente a la cámara pidiéndole a la audiencia que considere suscribirse al canal si esta historia los conmovió. Le surgió a dejar un comentario sobre lo que pensaban de este extraordinario testimonio y a revisar los otros videos relacionados en el canal, muchos de los cuales abordan historias igualmente inspiradoras de fe y trascendencia. Los animó a no perderse el próximo video, que explorará otra faceta asombrosa de la fe y la esperanza, continuando con el propósito de iluminar el espíritu y expandir la comprensión de lo que es posible cuando la fe y la ciencia se encuentran en el umbral del misterio. Su voz, ya no la de un escéptico, sino la de un creyente, resonó con una autenticidad palpable, invitando a cada oyente a abrir su propio corazón a las maravillas que a menudo se encuentran justo más allá de lo comprensible.